Vamos a grabar la clase por si acaso, para colgarla después a la plataforma o al grupo de WhatsApp que tenemos. Eh, mm, Hoy vamos a ver el último tema de cierre y apertura de registros contables. ¿Ya? Lo que está en nuestro pensum, eh, tal vez lo voy a compartir después, lo que está en nuestro pensum, ya lo hemos visto, ya lo que está en nuestro pensum. Tal vez falta practicar, tal vez. Es por eso que vamos a terminar con el último tema hoy. Y ya la siguiente clase vamos a elaborar un ciclo contable, como les había dicho, de manera que le demos de manera más práctica, veamos todos los temas nuevamente, ¿no? De manera más práctica, más didáctica, más puntual, ¿no? Vamos a, igual como hicimos e hicieron su ciclo contable, vamos a ver quién están esperando aquí. A ver si en sala de espera lo pondré. Silenciar a todos. Habilitar sala de espera. No habilitar. Ya. Entonces, vamos a ver este tema y ya la siguiente clase vamos a empezar un ciclo contable. Me imagino que nos va a demorar unas cuantas clases, unas 3 o 4 clases, pero ya vamos a ver un ciclo contable. Con eso voy a sentirme contento y satisfecho que hayamos visto un ciclo contable completo, considerando, bueno, en ese ciclo contable vamos a tener, ya va a tener una planilla una planilla de haber, porque la planilla de haber lo hemos visto aparte, los cargos de inventario lo hemos visto aparte, los ajustes lo hemos visto después. Entonces, en este ciclo contable vamos a vender mercaderías, pues vamos a acudir al Cardex. Vamos a pagar sueldos, vamos a acudir a la planilla de haberes. Vamos a hacer ajustes, vamos a acudir a una tabla de depreciación. Vamos a hacerlo de una manera, bueno, lo más práctica, ¿ya? Tanto práctica por ambos lados, ¿no? Práctica para comprender, podamos comprender el ejercicio, también práctica para optimizar este medio, ¿ya? Esta forma en la que nos estamos comunicando, ¿ya? Entonces, veamos este tema. Cierre y reapertura de registros contables. Ya esto se hace al final, ya cuando ya hemos hecho los ajustes. Lo último que se hace en contabilidad son los ajustes. Bueno, en realidad esto es lo último, ¿no? Cierre. Bueno, entonces lo antepenúltimo son los ajustes donde adaptamos las cuentas ya para que nos expresen un resultado cierto, un resultado objetivo. Ya por eso usamos ajustes. Vamos a volver a repasar ajustes, que es la parte eh, no sé, delicada en contabilidad básica. Y en intermedia, cuando lleguen, ya van a ver puro ajustes, ya, puro ajustes muy puntuales, ya, muchos ajustes puntuales. En algunos no solo es limitarse a la técnica, contablemente a la técnica, sino tenemos que acudir a criterios contables. Nosotros los únicos que hemos llevado son los PCGAs, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Después ustedes van a ver otros como las NIC, normas internacionales de contabilidad, que son parámetros que guían qué criterio puede utilizar un contador. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Veamos esta lección. Ya la tengo semi elaborada. Y este archivo mismo lo voy a pasar a ustedes y van a tener una sencilla práctica al respecto. Sencilla. Y bueno, pues con esto terminamos este último tema, ¿ya? Porque hemos visto prácticamente todo lo que estaba en el penso. Bien. Bien, cierre y reapertura de registros contables. Primero vamos al cierre. Nos dice, se denomina asientos de cierre al conjunto de registros contables que tienen por finalidad cerrar, eliminar definitivamente todas las cuentas que hayan tenido movimiento en registros de una empresa hasta dicha fecha. Es decir, a través de este procedimiento se pretende hacer igualar numéricamente los saldos deudores con los saldos acreedores y viceversa. Si yo igualo un saldo acreedor con un saldo deudor, el mismo importe, lo que voy a obtener es voy a obtener un saldo nulo, cero, ¿no? Si tengo 500,000 en un lado y lo igualo a 500,000, entonces cero. Entonces, eso me va a permitir a la siguiente gestión iniciar de cero, ¿ya?
porque unos datos me van a servir para la contabilidad de una gestión, por eso principio de ejercicio, ¿no? Las operaciones tienen que delimitarse, y eso nos dice el principio de ejercicio. Entonces tengo que cerrar para empezar un nuevo ciclo, ¿ya? Luego nos dice, una vez obtenidos estos estados financieros, una de las últimas tareas es realizar el proceso al cierre de todos los registros contables utilizados a lo largo del ejercicio, para de esta manera preservarlos debidamente por el espacio de 5 años, originado bajo el procedimiento habilitado por un registro para el siguiente año. Ya esto de 5 años está basado en el Código de Comercio, por si acaso, ¿ya? El Código de Comercio nos dice que los documentos tienen que ser amparados y guardados durante 5 años. Sin embargo, impuestos nacionales, y eso lo van a ver en una materia ya más impositiva, creo que al año llevan, sistema tributario. Actualmente, bajo la ley 812, nos dice que los documentos los tenemos que guardar hasta 8 años, ¿ya? Entonces aquí hay como un a ver, ambas normas no están, no coinciden, ¿no? No convergen estas normas, ¿no? Una dice 5 años, el Código de Comercio, impuestos nos dice 8 años. Incluso se puede ampliar hasta 10 años, impuestos, ¿ya? ¿Por qué 10 años? Estamos 2020, me pueden auditar, me pueden pedir documentos hasta el 2012, ¿ya? Pero si justo me piden el 2012 y hay una observación, entonces me van a pedir informe anterior a ese 2012, ¿no? Me dice, mira, aquí está, sus cuentas están incompletas, ahora vamos a hacer seguimiento, ya necesito los informes anteriores, entonces podría arrastrar hasta 2 años más, ¿ya? Es decir, si la observación fue en el último año, es decir, en el año 8, 8 años atrás, y si hay una observación, entonces esto puede arrastrar hasta 2 años más. Bueno, eso dice la ley 812 y actualmente la están modificando, así que hay que estar atentos. Ya la están modificando, al final creo que va a haber el tiempo de prescripción, me parece que va a ser de 5 años, pero en este momento es de 8 años, ya los documentos los tenemos que guardar por 8 años. Y esto nos dice el Código de Comercio. Y ¿a quién hacemos caso? Al de 8 años, ¿ya? Porque hay un principio contable también, el principio de prudencia, nos dice que tenemos que tomar el caso más, no sé, como más pesimista, ¿ya? Más pesimista en este ejemplo tengo 2, 5 años y 8 años. El principio de prudencia me dice que tengo que tomar 8 años, ya tengo que irme tengo que anticiparme a que algo pueda pasar, ya, el de 8 años. ¿Ya? Luego vamos a ver con más propiedad del principio de prudencia. Tiene varias interpretaciones, pero nos dice que tenemos que tomar el caso más negativo, diríamos, ¿ya? El caso más negativo, ¿ya? En este caso, 8 años. Entonces, de manera que si pasan 6 años y yo habría hecho caso a esta norma del Código de Comercio, entonces estoy en problemas porque impuestos me va a pedir. En cambio, si paso 8 años, entonces no altero, no afecto a este requerimiento, ¿no? Los 5 años. Ya. Objetivo. Ya, el objetivo fundamental es practicar el cierre de los registros contables, no es permitir la posterior incorporación de operaciones para eliminar por completo y en forma definitiva la totalidad de las cuentas de resultados, costos, gastos, ingresos, afectando también las cuentas de balance, pero transitoriamente, ya que estas cuentas perduran por más que un ejercicio, por más de un ejercicio. En cambio, las anteriores solo pueden figurar en registros de una empresa como máximo un ejercicio, ¿ya? Entonces, estos saldos se van a figurar, ¿no? Los saldos que tengamos en cada cuenta, ¿ya? Solo para fines de la siguiente gestión tenemos que cerrar las cuentas y habilitarles a cero. Ya estos otros importes que pasan se van a ir a resultados acumulados, eso lo vamos a ver, ¿ya? Se van a ir a otra cuenta, ¿ya? No es que se eliminan, ¿ya? Simplemente hacemos este juego de cuentas para delimitar bien cuál ha sido el resultado de un periodo, ¿ya? Para no mezclar periodo o gestión o ejercicio. Asientos
clásicos. Bueno, se dominan ciclos clásicos, típico modelo o patrón a la metodología para reparar tales registros. Aquí tenemos uno, ¿no? Asiento para cuentas de costo y gasto. Es el primer asiento preparatorio y tiene por finalidad cerrar cuentas de costo y gasto. Su regla es cargar la cuenta pérdidas y ganancias por la suma de la columna de los gastos en la hoja de trabajo y abonar todas las cuentas a una de las cuentas de gastos y costos. Veamos aquí, ¿ya? Fíjense que acá todas estas cuentas, las que están en el haber, a ver, aquí no tengo con qué marcar, no tengo un lapicito. ¿Ya? Todas estas cuentas, estas están en el, a ver, estas, solo estas, y estas son las que me interesan. Están en el, a ver, si ustedes recuerdan, todas estas cuentas de costos y gastos tienen saldo deudor, ¿ya? Siempre van al debe. Costo de ventas, cuando incurrimos en costo, va al debe. Gastos administrativos al debe, servicios financieros al debe. Todas estas cuentas son de carácter deudor, ¿ya? Quiere decir que en sus mayores, estos están en el lado del debe, los mayores. Ahora, en este asiento de cierre, lo estamos llevando hacia el otro lado, hacia el haber, ¿ya? Si aquí costo de ventas tenía 10,000, gastos administrativos también 10,000, imaginen, aquí tenemos 6, 3, 6, 8 cuentas, ¿ya? Otros ingresos. Aquí tendría 80,000, por ejemplo, si cada uno fuese 100,000 o 10,000, tendría 80,000. Entonces, eso lo voy a, para cerrar, utilizo esta cuenta comodín, le voy a decir, pérdidas y ganancias, ¿ya? Pérdidas y ganancias. Voy a tener dos pérdidas y ganancias, dos cuentas de pérdidas y ganancias. Ahora tengo una donde estoy contrastando solo los gastos, ¿ya? Después voy a contrastar solo ingresos. Y como pueden inferir, las cuentas de ingresos, en lugar de ir al haber, van a ir al debe, va a ser lo mismo, pero al revés. Aquí voy a tener pérdidas y ganancias en el lado del debe y las cuentas de ingreso van a ir al haber. Y después voy a comparar la cuenta pérdidas y ganancias en sí. A ver, voy a marcarlo esto con otro color. A ver, aquí. Esta cuenta nos interesa. A ver, digamos que... Bueno, no quería hacer eso. Digamos esto, ¿ya? Dice, para cerrar las cuentas de costos y gastos según la hoja de trabajo, ¿ya? Cuando veamos un ciclo contable completo, ahí vamos a cerrarlo y vamos a ver que estas figuraban en el lado del debe, ahora estaban figurando en el lado del haber para cerrarlas. Asientos de cuentas de ingreso. Fíjense que es exactamente lo mismo cuando vayamos a ingreso, solo que las cuentas que están con amarillo, que tendrían que ser de ingreso, van a ir al debe y esta cuenta comodín, pérdidas y ganancias, va a ir al haber, ¿no? Aquí tenemos, solo tenemos dos cuentas de ingresos y otros ingresos. Y estos ingresos pueden ser comisiones, pueden ser alquileres, pueden ser descuentos sobre compras, ya otro tipo de... Aquí dice, simplemente le está colocando como ingresos operativos, ¿ya? El típico de una empresa comercial, que es lo que nosotros vemos en contabilidad básica, es ventas, ¿ya? Entonces aquí serían ventas y otros ingresos, ¿ya? Pueden ser intereses, pueden ser algún alquiler, puede ser cuando queremos comprar algo y nos descuentan, hay un descuento, eso tiene la figura de ingreso, creo que habíamos visto un ejemplo similar, ¿ya? Y fíjense que esta cuenta, pérdidas y ganancias, ya va a aparecer en el lado del haber, ¿ya? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? A ver, aquí le voy a poner un número, nada más, ¿ya? Simplemente para el ejemplo, ¿ya? Imaginemos que toda la suma de los costos, fíjense, costos, todos estos costos, decíamos que eran 80,000, por ejemplo, ¿ya? Y que cada uno de estos valía 10,000, 80,000, ¿ya? Entonces tengo un mayor, en el mayor pérdidas y ganancias, tengo en el debe 80,000, ¿ya? Y aquí, ingresos operativos, imaginemos que estaba por 200,000,
1, 2, 3. Y digamos 180.000, supongamos. 1, 2, 3. Y aquí 20.000. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, mis pérdidas y ganancias acá, cuando está en el haber, va a ser ganancia, va a ser de 200.000. 1, 2, 3, 200.000, ¿ya? Entonces, ustedes visualicen, voy a tener un mayor, ¿ya? Voy a tener un mayor, a ver, voy a compartir pantalla completa mejor, toda la pantalla aquí. Entonces, voy a tener un mayor. Pérdidas y ganancias. Pérdidas siempre con acento, ¿no? Siempre porque puede dar a entender otra cosa que no queremos. ¿Ya? ¿Ya? Aquí tengo pérdidas y ganancias. En el primer asiento teníamos aquí 1, 2, 3, 80.000. Y acá en el mayor teníamos después, no, era al revés, ¿no? Aquí teníamos 80.000, 1, 2, 3. Cuando es en el debe es pérdida. Y aquí tenemos 200.000. 1, 2, 3, 200.000, ¿no? Y si yo saco la diferencia tiene que ir en el lado mayor. Aquí voy a tener que me queda 120.000, ¿ya? 120.000. Ya, entonces, cuando el saldo es acreedor aquí, a ver, y aquí tengo el debe. Cuando el saldo es acreedor acá, entonces es que esta es mi ganancia, ¿ya? Los 120.000. Esta cuenta, pérdidas y ganancias, me permite comprobar y corroborar cuánto es mi ganancia, ¿ya? Pérdidas y ganancias, por eso utilizamos esta cuenta. Al final, los costos y los ingresos les estoy resumiendo, estoy convergiendo todas las cuentas en esta única, pérdidas y ganancias. Esto con el objeto de cerrar el ciclo contable. ¿Ya? Bien, bien. Entonces, de esa manera, aquí por ejemplo tendría 200.000 y estos 200.000 lo voy a contrastar con los 80.000. ¿Ya? Esto es para contabilizar los ingresos, ¿no? Costos y gastos. Aquí tenemos los de ingresos. Aquí tenemos para contabilizar los resultados. Aquí tenemos para contabilizar los resultados. Es el tercer asiento preparatorio y tiene por finalidad contabilizar e incorporar los resultados, pérdida o utilidad obtenidos en una empresa por un determinado tiempo de trabajo. Ya en el caso de utilidad, para cargar la cuenta pérdidas y ganancias, el monto de la utilidad neta obtenida y abonar las cuentas de impuestos sobre las empresas, el IVA, el 25%, reservas, la reserva que se constituye en la empresa y los resultados acumulados por el monto de la utilidad líquida obtenida, ¿ya? Entonces, de esas pérdidas y ganancias para sacar la utilidad neta, vamos a, además, sobre estas pérdidas y ganancias, vamos a quitar el IVA, ¿ya? El IVA, el 25%. Vamos a quitar la reserva, que según el Código de Comercio como mínimo tiene que ser el 5%, y los resultados acumulados que van a ser mi diferencia, ¿ya? A ver, veamos un ejemplo, ¿ya? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Decíamos que nuestra utilidad puede ser estábamos intentando que nuestra utilidad sea de 120.000, ¿ya? 120.000, si yo le saco el 25% o la cuarta parte, es 30.000, claro que sí. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener 30.000, 1, 2, 3. Y aquí voy a tener, si le saco el 5%, que según el Código de Comercio me dice que el 5%, 6.000, ¿ya? 6.000. Y aquí voy a tener la diferencia, ¿no? Si aquí yo estoy calculando una
ganancia de 120.000. Entonces aquí voy a tener 36.000, ¿es verdad? Hasta aquí. 36.000. Y esto le vamos a restar de los 120.000 para que simplemente nos cuadre, ¿no? Voy a tener 84.000. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 84.000. Y ya bueno, pues aquí me tiene que cuadrar los 120.000 y los 120.000. ¿Ya? Esto está en un Word, así que no hay una sumatoria automática. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el asiento para contabilizar los resultados. Vemos entonces que aquí el único dato que necesitamos son los costos. Necesitamos los ingresos. Con eso vamos a obtener la pérdidas y ganancias total y el saldo de pérdidas y ganancias. Ustedes van a utilizar aquí el 25% para su ejemplo, para la tarea que les voy a dar. Y en reservas igual van a utilizar el 5%. ¿Ya? En resultados acumulados es pues la diferencia, ¿ya? Lo que nos tiene que cuadrar, eso pues ya es la diferencia, ¿no? En este caso tendría que ser el 70%, 25, 30, 70%, ¿no? Para este caso, resultados acumulados, 70%, con eso nos da el 100%. Ya. Bien, en caso de pérdida, bueno, pues las cuentas son distintas, ¿no? Aquí tenemos pérdidas, resultados acumulados, pérdidas y ganancias, ¿no? En caso de pérdida, cargar la cuenta de resultados acumulados por el monto de la pérdida obtenida, abonar en las cuentas pérdidas y ganancias. Entonces, esta cuenta de resultados acumulados nos va a anunciar que es utilidad cuando los resultados acumulados sea acreedor, como aquí, ¿ya? Cuando es pérdida, entonces tenemos resultados acumulados, saldo deudor. Las cuentas de balance, ustedes saben que las cuentas de balance son activos, pasivos y patrimonio, ¿ya? Aquí estoy registrando todos mis, fíjense, estoy registrando todos mis pasivos y mis patrimonios aquí, ¿ya? Porque nosotros sabemos que activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿verdad? Entonces me tiene que igualar. Aquí están todos mis pasivos, todo lo que es obligaciones, pasivos, por pagar, pasivos, ingresos anticipados, pasivo, obligación, pasivo, capital, patrimonio, reservas, patrimonio, resultados acumulados, patrimonio, depreciación acumulada, lo vamos a ver como cuenta regulatoria para el patrimonio, amortización acumulada también. Y todas estas cuentas van a ser o son de activos, ¿no? Disponible, exigible, realizable. Aquí está, bueno, aquí están las cuentas macro, ¿no? No están las cuentas específicas. Aquí en disponible tenemos caja, banco, caja chica, caja moneda extranjera. En exigibles tenemos cuentas por cobrar, letras, pagarés. Realizables tenemos inventarios, inventario inicial, inventario final, pagos por anticipados, podemos tener préstamos al personal, inversiones, etcétera, ¿ya? Todos estos son mis activos. Si ustedes recuerdan, los activos tienen saldo deudor. En sus mayores siempre están en el debe, ¿ya? Igual, cuando registramos un mayor, se registra en el debe, ¿no? Cuando adquirimos un mayor, por ejemplo, en el debe. Su comportamiento normal es en el debe. Ahora está en el haber precisamente para cerrar las cuentas. Lo mismo pasa con los pasivos. Los pasivos y patrimonio tienen saldo acreedor. Lo estamos colocando en el debe para cerrar poner en cero, ¿no? Entonces yo les voy a dar los importes y ustedes, conociendo los importes, simplemente hay que sumar y totalizarlos, ¿ya? Cuentas para asientos de cuentas de orden, ¿ya? Asientos de cuenta de orden. Es el quinto asiento preparatorio, siempre y cuando se haya apropiado en estas partidas. Y tiene por finalidad cerrar cuentas de orden transitoriamente, puesto que estas serán reaperturadas en el siguiente ejercicio. Ya su regla es carga todas y cada una de las cuentas de orden acreedoras y abonar todas y cada una de las cuentas de orden deudoras, ¿no? Lo mismo. Si es acreedora, su comportamiento normal es pues que vaya a la B. Si es deudora, es que vaya al debe, ¿ya?
estas cuentas de orden acreedora, bueno, pues lo estamos colocando en el debe precisamente para cumplir ese objetivo, ¿no? Que se anulen, empiecen en cero. Para registrar el cierre transitorio de las cuentas de orden, hoja de trabajo. ¿Ya? Después de preparar los comprobantes diario traspaso y estos ser necesariamente pasados a registros de mayor expuestos en temas anteriores, podremos observar que todas las cuentas saldrán o quedarán con saldo cero, que es lo que queremos, con lo que habremos acumulado el proceso contable, razón por la cual todo el juego de los registros utilizados durante el ejercicio en cuestión deberán ser debidamente preservados, ¿ya? No hay más cuentas, no hay más cuentas, ¿no? Tenemos las cuentas de gastos, las de ingresos, estas son las de resultados, ¿ya? Estas de resultados nacen después de la hoja de trabajo, es decir, primero tengo que tener gastos, ingresos. Una vez que esto lo calculo y tengo mi hoja de trabajo, recién voy a tener las cuentas de resultados, estas tres, recién, ¿ya? Esto es para el caso de pérdida. Las cuentas, estas son mis cuentas de balance y las cuentas de orden. Reapertura de registros, y aquí, esto es para un nuevo ejercicio, una nueva gestión, un nuevo ciclo, ¿no? Se denominan asientos de apertura a los registros que tienen por finalidad reabrir o aperturar todas las cuentas de balance y de orden que hayan tenido saldo en el anterior ejercicio, es decir, a través de este procedimiento se determina el punto de partida para un nuevo ciclo contable. Por tanto, una de las primeras tareas es el siguiente ejercicio, es decir, el siguiente año, la reapertura o reabrir las cuentas de balance y de orden del ejercicio anterior. Para el efecto se debe habilitar un nuevo juego de registros para de esta manera iniciar un nuevo ciclo contable, ¿ya? Esto es un poco más sencillo de comprender cuando trabajamos con un sistema contable, ¿ya? Creo que están llevando informática contable. No sé si al año van a volver a ver algún software, no sé cómo estarían llevando. Ahí van a ver que se cierra la última gestión para crear, dependiendo del sistema en el que estén llevando. Uno de los más comerciales es el ZigJack, porque es muy intuitivo. Aperturan una nueva gestión, ¿ya? Y la nueva gestión, al iniciar el asiento 1, el asiento de apertura 1, va a jalar los datos del balance general anterior, algo así, ¿no? Entonces ahí es un poco más fácil de apreciar cuando estamos trabajando con un software contable, ¿ya? Entonces nos pregunta si se está continuando con la gestión. Y bueno, pues el asiento 1 va a ser los saldos que tenía el balance general y el estado de resultados, o sea, los saldos, las cuentas que existían, van a volverse a cargar. El objetivo fundamental es dar inicio a un nuevo ciclo de actividad contable en la empresa, habilitando un nuevo juego de registros contables con todas y cada una de las cuentas de balance, activo, pasivo, patrimonio y las reguladoras o las cuentas de orden, que se exponen en el balance general del ejercicio inmediato anterior. ¿Ya? Va a jalar asientos clásicos, asiento de apertura de balance, aquí está. ¿Ya? Nuevamente, asientos disponible, fíjense, lo que teníamos anteriormente lo estamos volviendo a habilitar. ¿Ya? Lo estamos volviendo a habilitar acá. Estamos volviendo a abrir. ¿Ya? Aquí, ¿por qué hemos hecho este cierre? ¿Por qué hemos cerrado? Porque termina la gestión. Ya hay que presentar los saldos. Así concluye. Si la empresa continúa, volvemos a abrir. Van a ser los mismos importes. Entonces, lo que estaba en el haber, otra vez al debe, ¿no? Aquí está en su comportamiento normal. Todas estas cuentas de activo tienen saldo deudor. Así tiene que empezar, ¿ya? No es que aparece las cuentas, ojo, no es que en el asiento, ustedes están en el 1 de enero, el 2 de enero, ¿no? El 1 de enero no se trabaja. El 2 de enero están, compran algo, venden algo, entonces caja no va a empezar en cero o banco no va a empezar en cero. Esos saldos se van a jalar de la anterior gestión. Seguramente hay saldo todavía en caja, hay saldo en bancos,
hay saldo, entonces va a continuar, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, acá, este es un detalle importante, aquí dice CDT, comprobante diario traspaso, ¿ya? Esto significa la T de traspaso. Si yo quiero comprar algo, utilizaré pues el comprobante diario egreso. Estoy vendiendo algo, comprobante diario ingreso. Este comprobante de traspaso va a ser el comprobante número 1, así que ya tengo las cuentas de las cuales voy a poder utilizar recursos, ¿no? Si necesito comprar algo, ya tengo una cuenta de banco, tengo una cuenta de caja que está jalando de la anterior gestión, ¿ya? Entonces cierro y vuelvo a abrir. Igual las obligaciones. No es que mis obligaciones se hayan eliminado, ¿no? Mis obligaciones continúan, las vuelvo a reaperturar. Así que es prácticamente lo mismo. Las cuentas de orden, lo mismo. Lo mismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Simplemente les voy a dar unos importes acá. Simplemente tienen que sumar los importes, totalizarlos y hacer este juego de cerrar las cuentas que estaban en el debe, llevarlas al haber. Eso hace que los saldos den cero, se cierra y luego vamos a aperturar para una siguiente gestión. Volvemos al inicio. Nuevamente, volvemos a aperturar, ¿ya? ¿Por qué mencionamos esto? Para que tengan claro de que cuando empezamos el otro año, al otro año no es pues, que caja empieza en cero nuevamente, banco en cero otra vez. ¿Ya? Se jala los datos del anterior balance. ¿Ya? Y eso es más fácil de comprender cuando trabajamos con un sistema. ¿Ya? Con un sistema, no sé qué sistema estén viendo. El Mónica, que es un tanto antiguo, el sistema JET contable y el SIGJAC son los que conozco. ¿Ya? Y el SIGJAC es muy, muy usual. ¿Ya? Y un poco el Sigma, que es del sector público. Y bueno, pero hoy van a poder apreciar con más claridad cómo funciona, ¿no? Cerramos una cuenta para fines de exposición. Las cuentas me cuadran, se han cerrado y luego hay que volverlas a aperturar, ¿ya? Asientos de cuenta de orden, lo mismo. Resumen del ciclo contable. A ver, ¿qué nos dice en este resumen? Se denomina ciclo contable el conjunto de procedimientos utilizados en una empresa desde el inicio hasta el reinicio de sus actividades, hasta la fecha de corte para preparar los estados financieros. En nuestro caso, cierran en diciembre las empresas comerciales, las financieras y las instituciones públicas. En diciembre. Ya, dependiendo del rubro, otras cierran en marzo, las constructoras, otras cierran en junio, las mineras, otras cierran en septiembre, las ganaderas, dependiendo. ¿Ya? Nosotros en contabilidad 1, contabilidad básica, vemos empresas comerciales. ¿Ya? Por tanto, la secuencia procedimental a seguirse es la siguiente. 1, preparar el balance de reapertura con la primera transacción, misma que da el origen del comprobante de traspaso 1. Aquí está, ¿no? Lo que les decía, comprobante de traspaso 1. Esto lo voy a pintar con amarillito. Y aquí tenemos el comprobante de traspaso 1. Comprobante de traspaso 1. Y así yo quiero comprar otra cosa, comprobante de ingreso, comprobante de egreso, ¿ya? Luego dice preparar comprobantes de diario, y aquí tenemos egreso, ingreso, traspaso, según correspondan cronológicamente en función de las transacciones suscritas en la empresa. A registros se lo conocen como asiento de registros, ¿ya? Voy a tratar de que el ejemplo que nosotros vayamos a ver lo hagamos sí, eso voy a hacer, lo hagamos en comprobantes diario, egreso y traspaso, ¿ya? Los que vayamos a hacer. Cuando compremos algo, egreso. Cuando vendamos algo, ingreso. Cuando hagamos no sé, el cálculo de una depreciación, traspaso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para hacerlo más práctico, nuestro ejemplo, nuestro ciclo que vamos a ver, que vamos a empezar a ver conmigo, vamos a utilizar ya los comprobantes. Mejor. Efectuar pases al mayor con la finalidad de clasificar las transacciones y obtener un estado de cuenta, preparar balance de comprobación, nuevamente sumas y saldos, preparar la hoja de trabajo, preparar y emitir estados financieros, incorporar mediante presentación los comprobantes de traspaso para el cierre y habilitar. Aquí en 8 pasos nos ha dicho de manera muy, muy general, nos ha dicho cómo es el ciclo contable, ¿no? De manera muy general.
Nos está diciendo tenemos que aperturar, llenar el diario. Aquí nos dice seleccione qué transacción es, efectuar los pagos a los mayores. Teniendo los mayores, pasamos a la hoja de comprobación, a la hoja de trabajo. Y la hoja de trabajo es el primer estado financiero. La hoja de trabajo nos va a decir si ya tenemos ganancia o pérdida, ¿ya? Luego dice preparar y emitir los estados financieros, ¿ya? Balance general, estado de pérdidas y ganancias. Esos dos, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, el sistema lo hace. Ustedes llenan el libro diario y el sistema les va a lanzar balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Hay otros estados financieros, el estado de flujo de efectivo, el estado de evolución de patrimonio, las notas de estados financieros. Esos no los lanza el sistema, ¿ya? Porque ahí entra el criterio del contador. El criterio. Ya tiene que comparar, tiene que hacer un análisis, y para usar su criterio tiene que saber de los PSGA, tiene que saber de las NIC, para ampararse. ¿Por qué has usado, por qué has registrado de esta manera? Y él no dirá, pues yo pienso, ¿no? Dirá, pues según el principio de prudencia, nos dice que debemos de acudir de esta manera. Ah, ya, entonces, estos dos, balance general y estado de pérdidas y ganancias, o estado de resultados, el sistema lo genera, ¿ya? Entonces es bastante objetivo. Los otros balances, los otros estados financieros tienen un toque de subjetividad, ¿ya? No van a salir lo mismo entre contadores, pero no tiene que haber gran diferencia, ¿ya? Puede variar algo, no sé, un más menos 5, 10%, yo diría, ¿ya? Va a variar algo, eso depende del criterio de la empresa, de la proyección que tenga. Eso lo van a ver ustedes ya en contabilidad intermedia, ya a más detalles, un estado de flujo de efectivo, un estado de evolución de patrimonio, etc. ¿Ya? Y luego nos dice cerrar y abrir, ¿ya? El 7 y el 8. Listo, estimados estudiantes, de manera muy general, hemos visto cerrar los asientos, volverlos a abrir. Este mismo archivo les voy a pasar. Simplemente aquí, donde están X, les voy a poner números y solo hay que sumarlos. Me lo van a presentar y ya con eso vamos a empezar juntos a elaborar un ciclo contable. ¿Ya? Un rato. Tenemos unos pocos minutos. Está Abel, está Armando, está Carlos, Cristian, Katia y Mariela. Muy bien por ustedes. Ya, tengo registrado. De todas maneras, como constancia de que hemos pasado la clase, voy a mandar el link de la grabación al grupo. Y igual en el grupo voy a anotar, voy a describir las instrucciones para su tarea, esta tarea. Y ya la siguiente clase empezamos con el ciclo contable juntos. Ya, un ciclo contable completo juntos. Ya. Solo vamos a quedar acá, tenemos un minuto, ya está registrada su asistencia. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguien alguna duda? ¿Alguien en estos segundos? Tenían una práctica, me acuerdo. Les mando un Word, tenían que hacer. Y no puedo revisar la plataforma. Es muy importante que lo hagan. ¿Ya? Les voy a dar las instrucciones. Dicen, ¿le puedo seguir mandando? Es que yo no lo he subido a la plataforma, pero ya lo tengo la práctica hecha. Sí, desde luego. Sí pueden subir cualquier momento, simplemente que yo, depende del caso, considero un puntaje menos, pero siempre lo considero, así que envíenlo nomás, siempre envíenlo. Ya, va a terminar la clase. Consultas me lo pueden hacer en el grupo y el video igual lo voy a pasar como constancia de la clase que tuvimos, ¿ya? Aquí vamos a quedar, por favor. Buenas noches, estimados.